¿Quién es uno de los hombres más ricos de México, irreverente, desparpajado y una copia barata del presidente de Estados Unidos? Así es, Ricardo Salinas Pliego, el tío Rich. Pero detrás de los memes y las campañas mediáticas de Salinas Pliego se esconde la historia de un hombre que desafió al pueblo mexicano, se negó a pagar impuestos por décadas y que ahora está usando todo su imperio de medios de comunicación para construir una peligrosa candidatura presidencial. Hoy te voy a contar la biografía sin filtros de Ricardo Salinas Pliego, desde cómo se hizo extrañamente rico con una televisora pública hasta sus escándalos fiscales y su plan secreto y peligroso para el 2030. Así que quédate porque esto es lo que no quieren que sepas. Y para entender al personaje hay que entender de dónde viene. Salinas Pliego nació en 1955 en una cuna de oro empresarial. Su bisabuelo fundó una fábrica de muebles y su abuelo creó las tiendas Electra. Pero cuando Ricardo tomó las riendas en 1987, la empresa estaba casi en la quiebra. ¿Y cómo la salvó? Creando un modelo financiero tan lucrativo como cuestionable: venderle a las clases populares en pagos chiquitos. Y aquí el truco, muy sencillo. Electra no vende electrodomésticos, vende créditos caros. Al permitir que la gente pague una licuadora o una motocicleta itálica a lo largo de varios años con abonos semanales de 100 o 200 pesos, termina cobrando tasas de interés altísimas. La gente de bajos recursos, muchas sin acceso a bancos tradicionales, cae en una deuda casi eterna. Con este modelo, Salinas Pliego no solo levantó la empresa, sino que descubrió su mina de oro: financiar la pobreza con una sonrisa en la cara. Pero el verdadero salto al poder absoluto ocurrió en 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El gobierno decidió privatizar los canales de televisión pública del Estado. Imevisión. Ricardo Salinas Pliego, que en ese entonces no tenía mucha experiencia en medios, lideró a un grupo de inversionistas y compró los canales 7 y 13 por más de 600 millones de dólares. Así es como nació TV Azteca, y aquí es donde comenzó la polémica. Durante años se rumoró que parte del dinero para comprar la televisora provino de un préstamo secreto de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari. Aunque el magnate Salinas siempre lo ha matizado, este movimiento lo convirtió de la noche a la mañana en el principal rival de Televisa y en un hombre con el poder de moldear la opinión pública de millones de mexicanos por el alcance. Una pantalla que usaría años más tarde como su principal escudo y arma política. Y no podemos hablar de Salinas Pliego sin hablar de sus impuestos o deuda con el pueblo de México. Mientras a cualquier ciudadano común el SAT le congela la cuenta si no declara sus ingresos, Salinas Pliego aplicó una estrategia distinta. Durante más de 15 años sus empresas utilizaron amparos, juicios y estrategias legales agresivas para evitar pagar impuestos federales o pagarle al pueblo. La bomba estalló tras años de litigios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió fallos definitivos. La cifra: una de las deudas históricas más grandes en la historia del país, que superaba los 50,000 millones de pesos. Imaginen lo que se pudo haber hecho: hospitales, escuelas, carreteras, infraestructura. El gobierno comenzó a ejecutar los cobros de manera masiva, obligando a sus empresas a pagar. Pero lejos de aceptar la ley, la respuesta de el tío Richie fue desatar una guerra mediática sin precedentes, llamando extorsionadores a las autoridades fiscales y comunistas a quienes le exigían cumplir con la ley, que pagara lo que debía. Qué conveniente resulta ser antisistema cuando te toca pagar la cuenta. Los escándalos de Salinas Pliego no se quedan solo en los impuestos. Durante la pandemia de COVID-19, mientras el país se resguardaba, Salinas Pliego obligó a los empleados de Electra y Banco Azteca a seguir yendo a trabajar, argumentando que sus tiendas eran esenciales. En televisión abierta, sus noticieros llegaron a pedir abiertamente a la población que no le hicieran caso a las autoridades de salud. Al parecer, las ganancias semanales de los abonos eran más esenciales que la vida de sus propios trabajadores. Y si crees que sus prácticas cuestionables e inéticas eran solo en México, estás equivocado. En Estados Unidos se enfrentó severas demandas en tribunales por deudas fiscales millonarias derivadas de la venta de la empresa de telecomunicaciones Usacell a AT&T, donde incluso tuvo que pagar una fianza de 25 millones de dólares
para llevar su proceso. Entonces el patrón es claro. Para él, las reglas del juego que aplican para ti y para mí simplemente no aplican para él. ¿Y por qué Salinas Pliego se ha vuelto tan agresivo influencer en redes sociales en el último año? No es casualidad, es una estrategia política fríamente calculada. El magnate está operando su propio salto a la política bajo la bandera de su irónico movimiento anticrimen y anticorrupción. Su tirada final es la presidencia de México para el año 2030. Y su plan copia, casi como una copia de carbón, el manual de figuras como el Pato Donald de Estados Unidos. Presentarse como un outsider, un empresario millonario que él no necesita robar y que viene a salvar al país de los políticos tradicionales y de los gobiernos de izquierda, a quienes insulta llamándolos zurdos de mierda. Utiliza el odio y el hartazgo ciudadano por la inseguridad para ganar simpatizantes. Incluso en los recibos de nómina de muchos de sus empleados, manda a imprimir mensajes que dicen: esto es lo que el gobierno te quita de impuestos, buscando sembrar resentimiento contra el Estado. Partidos de oposición como el PAN ya han admitido públicamente que lo ven como un perfil fuerte para las próximas elecciones. Ricardo Salinas Pliego no es solo un tuitero excéntrico que regala motos en internet. Es un personaje mediático que entendió que la mejor defensa contra sus millonarios problemas legales es el ataque político y la división de la gente. La copia barata del Pato Donald. La pregunta que nos queda es: ¿apoyarías a un hombre que construyó su fortuna cobrándole intereses altísimos a la gente más pobre de México, mientras él mismo evadía al fisco para que sea quien dicte el futuro del país? ¿Qué opinas de esta ola de trumpismo que se sigue expandiendo alrededor del mundo? ¿Te preocupa? Comparte tu opinión aquí en los comentarios. Te pido que por favor compartas este video para que las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos entiendan la historia política de México y que no los engañen. Te pido un like, un follow y nos vemos en el próximo video.